En el capítulo anterior. En algún momento de la historia, Nehemías regresó a Babilonia y los líderes se convirtieron en una mala influencia para el pueblo. Se casaron con idólatras. El sacerdote Eliasib, encargado de los almacenes del templo de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. La cámara para los diezmos y ofrendas fue ocupada y los levitas tuvieron que irse a trabajar en el campo. ¿Por qué está la casa de Dios abandonada? Y también encontró hombres trabajando en el día de reposo. Está muy mal lo que hacen. No están respetando el día sábado. Con la intervención de Nehemías, el pueblo volvió a traer alegremente los diezmos y a guardar el día de reposo. Pero, ¿qué harían con los matrimonios con idólatras? En un momento dado, Esdras y Nehemías se percataron de que el tema de los matrimonios entre israelitas y paganos se había salido de control. La influencia que los cónyuges idólatras tenían sobre las familias israelitas era perjudicial y la fe de sus hijos se vio tan afectada que se vieron obligados a tomar medidas dolorosas y extremas. Y en ese contexto surge la pregunta de esta semana: ¿cómo debemos afrontar hoy el tema de los matrimonios entre creyentes e incrédulos? En primer lugar, aprendiendo del pasado. Hay dichos populares que contienen cierto grado de sabiduría, y uno de ellos es el que dice que más sabe el diablo por viejo que por diablo. El enemigo, en su afán por destruir la fidelidad del pueblo de Dios, sigue usando hoy una de sus armas favoritas, un arma que le ha dado resultados durante siglos y con la que ha destruido muchos hogares e iglesias. La violencia, la mentira, la pereza, la desobediencia, ya sé, el egoísmo y el orgullo. Bueno, es cierto que todas esas son armas del enemigo, pero a la que nos referimos en esta ocasión es a la vieja estrategia de usar a una mujer bonita o a un hombre guapo que no aman ni respetan a Dios para enamorar y emparejarse con los hijos de Dios. Históricamente, este tipo de uniones han resultado en el fracaso espiritual del creyente y de los hijos de esa unión. De hecho, en los primeros años de la historia de Israel, un profeta arameo llamado Balaam le aconsejó al rey de los moabitas: proclama una fiesta idólatra en honor a los dioses paganos e invita a los israelitas para que sean encantados por la música y las mujeres más hermosas de tu pueblo. La gran fiesta fue organizada en un lugar llamado Baal Peor y los israelitas cayeron en la trampa. Terminaron acostándose con las mujeres moabitas y ofreciendo sacrificios a sus ídolos. El arma satánica tuvo demasiado éxito, dando como resultado la desaprobación de Dios y una gran mortandad que alcanzó las 24,000 personas. Otros personajes como Sansón, Salomón y Acab, por ejemplo, no solo enfrentaron las consecuencias de unirse en yugo desigual con los infieles, sino que fueron una influencia negativa para el resto del pueblo. Por eso siempre es importante recordar las palabras de Pablo. Estas cosas les aconteció como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. En segundo lugar, calculando el costo. Volviendo a la época de Esdras y Nehemías, sobra decir que los israelitas no aprendieron del pasado y cayeron en la trampa una vez más. Y también vale la pena aclarar que la idea de casarse entre israelitas no era por nacionalismo ni xenofobia, era por la sencilla y evidente razón de que los matrimonios mixtos propiciaban la apostasía y la idolatría dentro del pueblo de Dios. Dios ofrece su salvación a todos los pueblos y naciones. De hecho, en la genealogía de Jesús encontramos mujeres que no eran judías de nacimiento, como Rahab y Ruth, pero ellas, aunque eran extranjeras, decidieron seguir al Dios de Israel. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Pero el costo de unirse en yugo desigual puede llegar a ser muy alto. Después del cautiverio ya había un pequeño problema. La mayoría del pueblo hablaba arameo, que era la lengua de Babilonia, mientras que la Biblia estaba escrita en hebreo, que era la lengua de los judíos. Para solucionar este problema, los escribas y los sacerdotes exponían la Torá principalmente en arameo, para aclararle la predicación
al pueblo, pero los hijos de los matrimonios mixtos, al ser cuidados principalmente por sus madres extranjeras, no hablaban arameo, ni mucho menos hebreo. Por lo tanto, las familias estaban perdiendo contacto con la palabra de Dios y por consiguiente su conexión con el Dios vivo, y se le estaba dando lugar una vez más a la idolatría. ¿No les parece un costo demasiado alto? Por eso Esdras exclamó: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar mi rostro a ti. Las medidas, como hemos dicho, fueron bastante duras y extremas, pues a muchos tocó sacarles tarjeta roja. Nehemías en su momento dice que los reprendió y los maldijo, y además Esdras, por su parte, acordó con la asamblea despedir a todas las esposas extranjeras junto con sus hijos. Aunque en el siguiente punto vamos a explicar el porqué de estas acciones por parte de nuestros héroes, es importante entender que antes de ennoviarnos o casarnos con un incrédulo o incrédula, debemos sacar la calculadora y presupuestar el alto costo que puede significar esa arriesgada decisión. Y en tercer lugar, entendiendo el valor del matrimonio. El manejo que Esdras y Nehemías le dieron a la crisis no quedó escrito para que nosotros hoy lo manejemos de la misma forma. Es decir, no es para que los líderes les arranquen el pelo a los jóvenes que buscan pareja fuera de la iglesia, ni mucho menos para separar matrimonios cuando uno de los cónyuges no sea cristiano. Ellos actuaron de acuerdo al contexto y las leyes de la época. Y por cierto, no deberíamos imaginarnos a Nehemías enojado y reaccionando con furia. Cuando se dice que Nehemías los reprendió y los maldijo, no es que haya utilizado un lenguaje grosero, sino que pronunció sobre ellos las maldiciones del pacto. Y la golpiza sí fue una golpiza, pero debemos notar que esta era una forma prescrita de castigo público para los líderes que hacían desviar al pueblo. En todo caso, estas medidas radicales lo que demuestran es que para Dios el matrimonio no es un juego, es una institución sagrada y muy importante en su plan para alcanzar al mundo. Hoy día lo más importante es tomar las medidas preventivas de aprender del pasado y calcular el costo antes de tomar una decisión. La tía Elena así lo confirma. Los terribles resultados que tiene la transgresión de los mandamientos de Dios se ponen en contraste con las bendiciones resultantes de la obediencia. Nosotros mismos debemos decidir si sufriremos los primeros o si gozaremos las últimas. Pero si alguno ya está casado o casada con un esposo no creyente, Dios no nos abandona. Y si le pedimos ayuda, Él nos la dará. Hay un sabio consejo bíblico para proceder en estos casos, pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Escuela Sabática Like les invita la próxima semana a ver y compartir el capítulo final de esta serie titulada Esdras y Nehemías. Recuerden que juntos podemos crecer más.